La bruja de Huamantla, leyenda de Tlaxcala. En comunidades alejadas a la cabecera de Huamantla, como es el pueblo de Los Pilares y Altamira, se decía que existía la bruja, y ésta acudía a chupar a los niños recién nacidos, por lo que los ciudadanos tenían que ponerse la ropa al revés, así como poner en forma de cruz las tijeras. De esta manera era como no podría entrar la bruja a sus domicilios y lastimar a los menores por las noches. La bruja era una supuesta persona que de día era normal y por las noches se caracterizaba de una manera muy fea, y según esto salía a realizar sus fechorías. Por esa época, en los años 50, de acuerdo con personas adultas que narran estas anécdotas, aseguran que fueron ciertas. Cuentan que se reunían grupos de personas para salir en las noches a cazar a la bruja. Supuestamente era una bola de fuego que se veía en lo alto del cielo, pero nunca pudieron atraparla. La manera como lastimaba a los menores era que amanecían con una mordedura en el cuello y permanecían en llanto hasta que los curaban. En ocasiones, con los medicamentos se aliviaban al detectarlos a tiempo. Sin embargo, en la demarcación fallecieron un número importante de pequeños y se le atribuyen a la bruja porque los chupaba y les succionaba su sangre. Entonces, los recién nacidos fallecían. En aquellos años no había servicios médicos en cada comunidad como existen hoy en Huamantla. Sin embargo, los doctores no se explicaban qué era lo que les sucedía a los niños. ¿Por qué esas mordeduras a la altura del cuello que los llevaba a la muerte? Esto no era creíble. En la actualidad solo son leyendas, porque ya no se conoce este tipo de historias. Sin embargo, las personas que cuentan este tipo de narraciones aseguran que es importante que las nuevas generaciones conozcan lo que sucedió en Huamantla hace años. La reja del muerto. Sucedió que ante la posible incompetencia de las autoridades para atrapar a unos maleantes, un alma proveniente del más allá intervino, al menos así lo refiere esta historia. Las tumbas se convirtieron en presa fácil para los amantes de lo ajeno. El lugar preferido para saquear fue el panteón de San Gregorio Zacapechpan, donde las profanaciones iban cada día en considerable aumento. Los causantes de estos hechos rascaban hasta desenterrar las cajas y robaban todo tipo de objetos valiosos. Después, no conformes con hurtar lo más personal de los cadáveres, comenzaron a llevarse los adornos externos de las tumbas. Alarmados los vecinos por estos acontecimientos sucedidos a finales del siglo XVIII, con el fin de remediar la situación, acordaron montar guardias durante varias noches. Sin embargo, los ladrones eran muy hábiles, tanto que se las ingeniaron para cometer sus fechorías burlando todo tipo de vigilancia. Dada la circunstancia, los esfuerzos de los vecinos de San Gregorio fueron inútiles. Pasaron varios meses sin poder detener a los culpables. Empezaron a circular los rumores de que se trataban de espíritus malignos, quienes estaban aferrados en seguir apoderándose de los objetos materiales con los que se enterraban a los cuerpos. Lo anterior motivó a que los cadáveres de las personas que fallecían recientemente solo los sepultaran con la ropa que portaban. Los saqueos no terminaron. Al no hallar más que llevarse, los ladrones optaron por tomar las rejas que rodeaban a la tumba de un noble, que en vida se distinguió por ser buena persona. Esto no pareció nada extraordinario, dado los hechos, hasta pasados 3 días, cuando en una casa se escucharon aterradores gritos pidiendo auxilio. Al acudir varios vecinos, descubrieron a 2 maleantes que estaban encerrados con las mismas rejas que habían robado y que después de no comer ni beber agua, gritaron para que recibieran ayuda. Los ladrones confesaron sus fechorías y argumentaron que alguien los había atrapado. Unos días más tarde, en las mismas circunstancias, cayeron otros 4 ladrones, quienes de manera inexplicable también habían sido encerrados con las mismas rejas. ¿Quién era el hombre o ánima que hacía justicia? Como estos 2 casos, sucedieron otros más, volviéndose el oficio de ladrón algo impensable para los pobladores de aquel lugar. Se dice que las rejas eran manipuladas por el mismo cadáver que había sido molestado de su descanso eterno.
lo que motivó que a partir de esa fecha, esta singular población fuera habitada por gente honesta y trabajadora. La dueña. Esta es otra historia ocurrida en Tecozautla, Hidalgo. Ahí vivió un feliz matrimonio con sus 3 hijas. Eran de buena familia, de mucho dinero, y les gustaba disfrutar de las cosas que podían comprar con él. Además, eran dueños de una fructífera granja. Diario, al ocultarse el sol, la dueña, como le decían a la mujer, salía a su jardín a oler el perfume de la noche bañada de jazmines y azares, quedándose después contemplando las estrellas. Cuentan que un hombre elegante de capa y bombín negros la visitaba en las noches oscuras sin luna. Se dice que aquel hombre la enamoraba, sin que ella lo pudiera ver, sin esconder su rostro en la oscuridad profunda de la noche. Su silueta apenas se percibía bajo la débil penumbra de las estrellas, desvaneciéndose después tras el rotundo desaire de la dueña. Un día, tras haberlo rechazado, la sombra del hombre se fue acercando poco a poco hasta quedar frente a frente. Él extendió su mano dejando caer una rosa blanca en la mano de ella. Cuando la tomó, sintió un frío intenso, mientras que la rosa se marchitaba rápidamente hasta convertirse en ceniza. La silueta del hombre se desvaneció en medio de la noche, hasta perderse por completo y nunca la volvió a ver. Desde aquel día la dueña vivió una angustia profunda que la atormentaba todo el tiempo. Las flores de su jardín comenzaron a marchitarse y en su lugar brotaron rosas blancas. Una noche fría y lluviosa, la dueña sintió una terrible angustia cuando escuchó una voz que susurraba su nombre. Rápidamente volvió su mirada hacia donde se escuchaba la misteriosa voz y con asombro vio una sombra, la que aparentaba la silueta del hombre que la visitaba tiempo atrás. Una descarga eléctrica iluminó la habitación de aquella mujer, y un frío penetró hasta sus huesos. La dueña se horrorizó al ver en la sombra el rostro de una de sus hijas, quien hacía tiempo se había casado y vivía en la capital. Sus labios estaban secos y marchitos, mientras que el resto de su cara estaba en estado cadavérico. Lentamente la sombra se acercó a ella, dejando caer en su mano una rosa blanca, que al igual que la de aquel hombre, se convirtió en cenizas. El teléfono comenzó a timbrar. La dueña inquieta se acercó poco a poco. Lo descolgó para finalmente recibir una terrible noticia. Su querida hija, que vivía en la capital, había sufrido una misteriosa muerte. A su regreso de la capital, luego de haber sepultado el cuerpo de su hija, el matrimonio fue sorprendido por una tormenta eléctrica, y llegando a su propiedad, encontraron su granja en llamas carbonizándose lentamente hasta convertirse en cenizas. Hundidos en la depresión, perdieron todo, cayeron en la pobreza y tuvieron que huir del pueblo. Se dice que en las noches frías sin luna, en aquel lugar donde alguna vez estuvo su jardín, brota una hermosa rosa blanca, la cual ilumina la noche. Los relatos del día de hoy han terminado, pero si quieres escuchar más historias, quédate en la permanencia voluntaria de John Misterio. La viuda misteriosa. Mi abuelo en sus años de juventud pasó por una experiencia muy extraña. Esto sucedió en la década de los años 60, en la India rural. Mi abuelo vivía en un pequeño pueblo. Era una casa hecha de barro y ladrillos. Al otro lado se encontraba un cuarto que perteneció cerrado por mucho tiempo. Cuenta que en ese tiempo vivía una viuda. Ella nunca interactuaba con nadie del pueblo a causa de su problema. Ella era susceptible a la posesión. En ese lugar había una creencia muy rara. Si una persona nacía bajo el signo Sagitario, era más propensa a las interacciones sobrenaturales. Esta pobre mujer era uno de ellos. Cada noche esta mujer era poseída y sus gritos se escuchaban por toda la casa. En realidad, nadie sabía lo que estaba sucediendo en el interior. Una noche, los gritos llegaron a ser tan fuertes que rápidamente mi abuelo se despertó y logró escuchar voces que no eran de la mujer,
junto con rasguños y chillidos agudos. La noche siguiente los vecinos se reunieron para saber realmente qué estaba sucediendo. Prendieron antorchas de fuego, ya que en ese entonces aún no había electricidad. Junto con mi abuelo, los vecinos escucharon que alguien golpeaba la puerta, pero tan pronto se abrió la puerta, los gritos se calmaron. Poco a poco buscaron en el interior del cuarto y no se encontraba la mujer. Salieron inmediatamente y en ese entonces una de las antorchas logró iluminar el baño. Ella estaba en el suelo, vomitando agua de color negro. En ese momento todos se quedaron congelados. El olor era insoportable. Estaba mordiendo y desgarrando la carne de una gallina. Alrededor se podía ver la sangre del animal. Ella de repente se detuvo e hizo contacto visual con mi abuelo. La parte blanca de sus ojos era de color amarillo y el iris de un color ceniza. Mi abuelo se acuerda de esos ojos hasta nuestros días. Entonces, antes de que pudiera reaccionar, ella se abalanzó con gran velocidad y le mordió en el muslo derecho. Rápidamente la gente lo resguardó y lo llevaron a casa de un amigo. En la mañana, mi abuelo despertó con un grito, sudoración y muy asustado. Mi abuelo pensaba que esto era una pesadilla. Rápidamente cogió una jarra de agua. Sintió un pinchazo en el muslo. Tal fue su sorpresa que la marca de la mordedura estaba ahí. Este caso asustó a todo el pueblo. Los vecinos llevaron a cabo toda clase de rituales sagrados para eliminar las energías negativas de la casa. Desde entonces, la gente nunca se aventuraba por la casa o cualquier lugar cerca de ella, incluso durante el día. Con el tiempo, los gritos murieron y también la pobre mujer. Las autoridades retiraron el cuerpo mutilado de la viuda. La casa fue demolida y quemada con la ayuda de algunos vecinos. Hasta la fecha, nadie supo por qué falleció de esta manera. Mi abuelo todavía se estremece cuando recuerda esa terrorífica mirada.